Bueno, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, Dios te bendiga. Ahora solamente estoy aquí en este lugar para anunciarte algunas nuevas de salvación. Quiero leer una porción de la palabra de Dios, lo que dice en Romanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más hermoso por la fe vivirá. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo y aclarando es que él no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio es alguna nueva de salvación. Y Pablo bien sabía que el Evangelio era poder de Dios para salvar a pecadores como a ti, como a mí. Porque somos personas que hemos engendrado el pecado por causa de Adán. Porque Adán, él cuando pecó, dice que por cuando un hombre pecó, de ahí entró la muerte a todo ser humano. Así que tú y yo, y aún incluyendo los niños, engendran el pecado original. Usted puede ver claramente cuando un niño hace algo y usted le pregunta ¿quién lo hizo? Y el niño dice yo no lo hice. Pero bien sabemos que el niño hizo algo que usted le dijo no lo hagas. Y el niño ahí podemos ver que es mentiroso, un niño es egoísta. ¿Por qué? Porque podemos ver que un niño cuando no quiere prestar un juguete, él es egoísta. ¿Y quién enseña a un niño a mentir, a ser egoísta o a pegarle a otro niño? Nadie, porque ya viene el pecado dentro del niño. Así que los niños no son unos niños angelitos, son pecadores también como los adultos. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para salvar a los pecadores. Tú me dirás, ¿de qué tengo que, por qué me tengo que salvar? ¿Qué me tiene que salvar? Porque tú y yo hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos de Dios. Tú y yo somos pecadores y hemos transgredido los mandamientos de Dios. Por ejemplo, un mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha deshonrado a padre y a madre? Sabemos que yo lo he hecho, usted lo ha hecho, los niños, como usted le dice, no hagas esto, y lo hacen, eso es deshonrar a padre y a madre. Así que si usted ha deshonrado a padre y a madre, usted ha quebrantado el mandamiento de honra a padre y a madre. Todos los hemos hecho, todos nos hemos rebelado en contra de nuestros padres al ser desobedientes, al ser rebeldes, a no obedecer lo que los padres nos ordenan. Así que si usted ha desobedecido a padre y a madre, usted ha quebrantado un mandamiento. Otro mandamiento dice, no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? Literalmente. Espero que nadie. Pero Jesucristo dijo lo siguiente, querido amigo. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y luego sigue diciendo él, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, su prójimo, dice que él será culpable del concilio. Y cualquiera que diga necio, loco, dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Así que lo que Cristo está haciendo es que le está santificando la ley de Dios, y él está diciendo que no es necesario matar a una persona literalmente para que tú seas un asesino. Con tan solo tú odiar a tu prójimo, con tan solo tú maldecir al prójimo, tú ya eres culpable. Y Dios mira eso como que tú eres un asesino de corazón. Así que si tú has sentido odio o rencor o algo, o has deseado mal a tu prójimo, tú ya has quebrantado el mandamiento de no matarás. Otro mandamiento también dice no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha tenido relaciones sexuales con una mujer? Ándale, que la vea bien, ándale, Dios lo bendiga, ándale. Pero Jesucristo dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice ya adulteró con ella en su corazón. Así que si tú has visto una mujer con lujuria, una mujer o un hombre, y la has deseado en su corazón, dice Jesús que tú ya eres un adúltero de corazón. Cuando deseamos a una mujer hermosa, una mujer o un hombre que va al gimnasio, que está bien acorpado, y lo deseas en tu corazón y te haces pensamientos obscenos en tu mente, tú eres un adúltero. ¿Por qué? Porque estás viviendo por la lujuria que hay en ti. Así que si tú has deseado a alguien sexualmente, has quebrantado el mandamiento
primer mandamiento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo o hermano. ¿Y qué es algo cuando alguien habla algo falso? Es mentira, ¿verdad? Siempre aquí hay alguna mentira. Yo he mentido, yo sé que ustedes han mentido también, aunque sea una mentira, y algunos son una mentira blanca, pero ante los ojos de Dios, mentira es mentira. No hay, digamos, un grado menos o más grande cuando uno miente, porque el mentir es mentir. Y la palabra de Dios dice que ni aún el mentiroso va a heredar el reino de los cielos. Así que si tú has mentido, o has dicho algo falso, tú has quebrantado ese mandamiento de Dios, hablarás con los testimonios. Así que si tú y yo hemos reconocido a Dios, hemos quebrantado sus mandamientos. Ahora, te voy a poner por ejemplo, alguien que vaya por el cerro manejando, te pasa una luz roja, y un oficial te ve. ¿Qué te va a hacer ese oficial? Te va a parar, te va a multar. ¿Por qué? Porque has quebrantado la ley civil. Merece ser multado, merece ir a la cárcel o pagar una multa porque has quebrantado la ley civil. Como si ves un letrero que dice que la ley de 35 millas por hora y tú vas a 35, te van a multar, te van a multar. ¿Te van a dejar libre? No, porque tú has quebrantado lo que dice que manejes 45 millas por hora, ¿sabes? Mereces ser multado porque has tú quebrantado la ley civil. Ahora, querido amigo, si quebrantamos la ley civil que está establecida por hombres, ¿qué merecemos nosotros? Ser multados. Si alguien mata a alguien y le quita la vida a su prójimo, una persona merece que cárcel. ¿Por qué? Porque ha matado a su prójimo. Ahora, ¿cuánto no más cuando quebrantamos los mandamientos de Dios? Merecemos cielo o infierno. ¿Qué merecemos cuando quebrantamos los mandamientos de Dios? Cuando somos rebeldes ante su palabra. Merecemos cielo o infierno. ¿Qué merecemos? Merecemos infierno. Merecemos ser castigados. Porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Pero la paga del pecado es muerte. Merecemos ser castigados. Y también dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que si tú has quebrantado parte de los 10 mandamientos, tú eres culpable. Y Dios no te tendrá por inocente. Tienes que pagar. ¿Y cómo es que tú tienes que pagar? No puedes. Tú no puedes pagar la deuda que tienes con Dios haciendo buenas obras. Tú no puedes pagar por tu pecado. No hay nada que puedas pagar para Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Así que no hay escapatorias, querido amigo. Porque también dice la palabra que está establecido que el hombre que muere una sola vez, después de hallar juicio, tú y yo iremos al juicio. Tú y yo estaremos ahí en ese día y le vamos a dar cuentas a Dios por nuestros actos, por los pensamientos, por nuestras intenciones también. Tú y yo vamos a pagar a Dios por nuestro pecado. Ok, esa es la buena noticia, queridos amigos. Tú y yo somos pecadores y merecemos el infierno porque hemos quebrantado parte de la ley de Dios. Y también dice la palabra que si a uno quebranta también un punto de la ley, ha quebrantado todos los mandamientos de Dios. Esa es la buena noticia. Esa es la condición en la cual tú y yo nos encontramos, que estamos elimitados de Dios. Somos enemigos de Dios por nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra lascivia, nuestra codicia, nuestra mentira. Somos rateros también de corazón. Así que tú y yo merecemos alguien que guardó la ley al 100% y él nunca habló engaño. Él vino para cumplir la ley, no para abrogar la ley. Alguien que se llama Jesucristo vino a esta tierra, nació de María la Virgen. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. El propósito de Jesús fue venir a este mundo y dar su vida en rescate por todo aquel que en él cree. Todo aquel que se arrepienta de él tendrá vida eterna. Jesucristo fue perfecto, él nunca pecó, mas él obedeció al Padre en todo, algo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos obedecer a Dios en nada.
pero Cristo lo hizo. Cristo fue llevado al matadero. Dice en Isaías que como una oveja, como un cordero, fue llevado al matadero. Y que Él pagó el rescate por pecadores. Cristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Él entregó su vida. Él fue crucificado de pies y manos. Fue coronado con una corona de espinas por nuestras transgresiones. Porque tú y yo nos somos descarriados. Tú y yo amamos lo malo y aborrecemos lo bueno. Cristo pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta manera, Cristo pagó el pago, querido amigo. De esta manera, Cristo fue crucificado, Él murió. Y también dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que ser crucificado. Ese fue Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice eso: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió al Hijo para salvarnos de la condenación eterna. Porque tú y yo estamos destinados al infierno. Aún los niños están destinados a ir al infierno. Y ellos, al igual que tú y yo, que los adultos, tienen que arrepentirse y creer en Cristo para salvación de su alma. Sigue diciendo Juan 3, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condición del ser humano, que la luz de Cristo vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas. El mundo, el ser humano, ama más el pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no naciera no tenga vida eterna. Así que, querido amigo, tienes que creer que Cristo vino, que Él murió, que Él resucitó, y Él está a la diestra del Padre. Cristo venció la muerte, el pecado y a Satanás con poder. Solamente Él resucitó. Ahora, ¿qué te hace falta hacer a ti, querido amigo? ¿Te hace falta arrepentirte de tus pecados? ¿Te hace falta creer que Cristo vino y murió y resucitó para perdón de pecados? Eso es lo que dice la palabra. No somos del Evangelio. Eso es la buena nueva de la salvación. Que Cristo vino para salvar a pecadores. Cristo vino para salvar a los enfermos. ¿Y por qué dice pobre en espíritu? ¿Por qué dice aquellos que lloran o aquellos que se lamentan por causa de su pecado? Ellos serán consolados, ellos heredarán el reino de los cielos, ellos tendrán vida eterna. Cuando una persona reconoce su maldad, reconoce su pecado, esa persona llorará, esa persona aún también se humillará delante de Dios, reconociendo que es pecador y le pedirá perdón a Dios. Esa persona será consolada, querido amigo. Pero Cristo lo hizo. Y déjame te digo que no hay obras que te puedan salvar. No hay quien te pueda salvar. Amén, gloria a Dios. Dice de esta manera. Dice: Amén, gloria a Dios, aleluya. aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque el ser humano se lave con lejía, se amontone jabón sobre su cuerpo, no le quitará la mancha de su pecado. No importa cuántas buenas obras tú hagas, no te van a salvar. No importa cuántas mandas tú vayas a hacer, cuántos rezos, cuántos sacrificios hagas tú, no te pueden salvar de la ira venidera de Dios, sino que solamente cree que Cristo vino y Él dio su vida en rescate.
por ti y por mí. Ahora en esta hora te pido que medites en tu estado espiritual y reconozcas tu pecado y que te arrepientas en esta hora. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te puede otorgar vida eterna si solamente tú crees y te arrepientes de tu maldad y crees en Jesucristo. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Dios también dice en Romanos lo siguiente. Dice de esta manera: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado serás tú si te arrepientes hoy mismo y te humillas delante de Dios y le pides perdón por tus pecados. Gloria a Dios. Él es bueno y justo para perdonar pecados. Dice que si tú te arrepientes, dice que Él toma tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ese es el Dios que yo te presento, un Dios que es misericordioso, que es bondadoso. Pero el Cristo, que no debe estar la salvación. Como Cristo dijo, cuando viene la verdad en la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Cristo dijo, yo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo no dijo tal religión, tal obra, tal pensamiento, tal filosofía. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en una religión. Sino solamente cree que Él vino, murió y resucitó. ¿Para qué? Para que tú puedas creer y seas salvo. Oh, querido amigo, en esta hora oro a Dios y te pido, te imploro que medites en cómo estás delante de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Y solamente piensa en este mensaje que te traje, que no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Que pasen buenas noches. Amén, gloria a Dios.